temas de, digamos, chica, disculpen, estoy recibiendo más compañeros. Ahí estamos. Hoy vamos a charlar sobre lo que son lo que es la óptica geométrica. En la clase próxima trabajaremos sobre óptica física y a partir de todos esos conocimientos podemos empezar a definir la característica de un sistema de comunicaciones. En este sentido, seguiremos con propagación, antenas y el desarrollo de algunos ejercicios, para luego ya arrancar con distintos trabajos de integradores con distinto tipo de, de equipamiento. Bueno, arrancamos entonces y ahí estamos. ¿Qué vamos a ver hoy de óptica geométrica? Bueno, primero definir bien o encontrar el tema de la incidencia, refracción, reflexión, absorción y transmisión. Eso en realidad es todo lo que nosotros vamos a analizar en la clase de hoy, ¿no es cierto? Vamos para atrás. Ahí estamos. Eso va a ser lo que vamos a analizar en la clase de hoy. Para hacer eso tendremos que charlar sobre lo que es el índice de refracción, ley de Snell, camino óptico, reflexión, difracción, reflexión total y absorción. Ustedes ya tienen un trabajo práctico que va a ser el obligatorio, con algunos ejercicios adicionales. Seguramente durante la semana les voy a agregar algunos otros ejercicios en donde podemos trabajar con algo más relacionado a un enlace real, pero teniendo en cuenta los conocimientos que por ahora vamos a tener de óptica geométrica. Bueno, ¿cuál es la idea entonces que vamos a estar analizando en esta clase? En este gráfico lo que vemos es, dada una superficie, en este caso, a ver qué puedo usar. Dada una superficie, que sería esta que está acá, va a haber un rayo incidente en esa superficie y vamos ahora a estudiar de que una vez que incide ese rayo voy a tener un rayo que va a estar reflejado por esa superficie en el medio cuando hay una relación entre dos medios, es decir, esa señal va a ser reflejada cuando hay dos medios distintos. Ustedes en física normalmente siempre charlaron sobre aire y agua y ver ahí algunas condiciones como el famoso ejemplo de mirar hacia arriba una moneda dentro de un vaso y ver que esa moneda no está en donde teóricamente tendría que estar. Eso lo referíamos exclusivamente a sistemas de óptica, pero acá el tema lo vamos a ampliar a toda señal radioeléctrica. Entonces, toda señal radioeléctrica vamos a tener este tipo de problemática. Es decir, por ejemplo, si hablamos de este sistema y este medio 2 es, por ejemplo, un edificio, cuando incide el rayo, ese edificio, como aparece por acá, me va a modificar la dirección de la señal dentro de ese material medio 2 que yo llamo edificio, y además me va a absorber señales. Es decir, yo voy a tener acá en la entrada como rayo incidente una potencia, esa potencia incidente se va a reflejar a través de esta reflexión que yo acá marqué y que ahora después vamos a deducir cómo serían los ángulos de salida, se va a refractar y por otro lado se va a absorber. La idea es que siempre se mantenga esta condición que es la conservación de energía. Es decir, la potencia incidente va a ser igual a la potencia reflejada más la potencia absorbida más, y eso más el rayo transmitido. Es decir, todos estos
1, 2, 3 elementos van a tener que ser igual a la potencia que está incidiendo. O sea, esa es la idea de la conservación de la energía. Bueno, para charlar sobre esto, entonces tenemos que recordar un poco lo que vimos en la clase pasada. ¿Y qué vimos en la clase pasada? Bueno, lo que observamos era lo que llamamos la ecuación de onda. Es decir, a partir de las ecuaciones de Maxwell, resolviendo esas ecuaciones se resuelven para un caso particular, que es la ecuación de que va a estar en todos, digamos, en X y Z. En función de eso, cuando vemos que hay una constante entre esas ecuaciones, vimos que se define un parámetro que va a ser la velocidad. Si hablamos de vacío, hablemos del vacío de primero, que va a ser la velocidad de la luz, que va a ser la velocidad que se propaga la señal en el medio. Pero el medio correspondiente que estoy diciendo y que se dedujo en la clase pasada, mejor dicho, pusimos las filmas correspondientes, responde a el vacío, y esa relación en el vacío, si ustedes observan las ecuaciones, va a tener que ver con la longitud de onda, el periodo, dividido el periodo, o lo que es igual la longitud de onda por la frecuencia, o lo que es igual la pulsación sobre el factor K, o lo que en realidad nos interesa, y vamos a hacer el análisis a partir de ahora, con la relación de 1 sobre la raíz cuadrada de mu0 epsilon 0. Es decir, dos elementos que eran la permitividad y la permeabilidad del medio. En el caso del vacío, entonces, estaríamos relacionando el valor de la velocidad de propagación con la velocidad de la luz, y esa velocidad está relacionado con esos dos parámetros. En cualquier medio, ¿qué ocurre? Bueno, en cualquier medio, en vez de mu0 epsilon 0, lo que voy a tener es el valor de mu por E. Entonces, aquí tengo la velocidad en los medios, y acá la velocidad de la luz. Con lo cual vamos a definir un índice que relaciona justamente, como dice acá en la filmina, velocidad de la onda electromagnética al vacío con la velocidad en el medio distinto al vacío. A ese elemento, a ese índice, lo vamos a llamar índice de refracción, por supuesto, del medio de propagación que vamos a estar. Y está definido entonces como la relación que existe entre la velocidad de la luz y la velocidad en cualquier medio. Estas formulitas que tengo acá, nc sobre b y nb igual a c, que es la misma pero puesta de otra manera, o sea, solamente dejando la velocidad de la luz, lo que nos está diciendo esto en particular es que la velocidad de la luz va a tener un cierto porcentaje que va a ser mayor a la velocidad de propagación en cualquier medio, porque este factor normalmente va a estar por arriba de 1. Puede tener valores negativos, sí, digamos, vamos a encontrar algunas condiciones, pero que no van a ser las habituales en un sistema de comunicaciones como las que vamos a desarrollar. Ya manejar un poco el detalle de esto, ya tendríamos que pasar exclusivamente a un análisis de la física para definir algunas cosas. Aunque algo raro vamos a ver que va a ser cuando nosotros hacemos una propagación que se llama ionosférica, en donde las señales van a estar refractadas en las capas altas de la Tierra. Y ahí vamos a encontrar que este valor de índice va a tener alguna característica distinta a lo que vamos a charlar prácticamente durante todo el desarrollo de esta clase. Entonces, si recordamos las relaciones, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la permeabilidad relativa? La permeabilidad relativa, ¿no es cierto?, que está dada por el valor de mu dividido mu0, y de la permitividad relativa. A eso también lo vamos a encontrar en el libro de texto como la constante dieléctrica. Esa sería la constante dieléctrica. Lo van a encontrar con un valor particular. En función de lo que vimos en la filmina anterior, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la relación que pusimos ahí? Podemos decir que la velocidad
se va a poder desarrollar a través de esto y podemos deducir que eso va a ser igual a C sobre la raíz cuadrada de mu r por epsilon r. Por lo tanto, acá tenemos la primera relación interesante que vamos a tener en cuenta, es que ese índice que nosotros definimos como la relación de velocidades va a depender en forma exclusiva de los materiales en los cuales voy a manejar, teniendo en cuenta que el mu r responde a todos los medios magnéticos o paramagnéticos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una grafiquita que ahora después la vamos ahora se la voy a recordar? Y con el valor de mu sub r que responde a cualquier tipo de material. Justamente lo que habíamos charlado en la clase pasada es que ese valor de mu, que es la relación entre los campos B y H, que está referido, tenía durante el valor, digamos, para distintos tipos de materiales, eran valores constantes y muy próximos al valor de mu cero. Mientras que para elementos ferromagnéticos esa variación era muy distinta. Entonces, prácticamente uno puede hacer el análisis y considerar que el valor de n, o sea, diciendo que para todos los materiales, menos para los ferromagnéticos, el valor mu sobre mu cero es aproximadamente 1. Y el valor de mu r lo seguimos manteniendo como la relación entre epsilon y epsilon cero. Por lo tanto, uno podría simplificar, y no es equivocado, o sea, si uno tiene en conciencia de que solamente, mejor dicho, que no tenemos materiales ferromagnéticos, el valor de índice directamente va a ser la raíz cuadrada de el epsilon relativo. Entonces, por aquí, bueno, repetimos esto: el índice de refracción, la velocidad de la luz, la velocidad en el vacío, la velocidad en el medio, y por acá aparecen distintos tipos de materiales con los valores correspondientes de n. Observen que todo valor de n de cualquier otro elemento, por ejemplo acá dice aire, y ese dice 1,002, o sea que esto es en el tema del vacío. ¿Por qué lo ponemos cercano? Ese índice es muy similar y muchas veces hacemos esa aproximación, que sería una aproximación con un error de 10 a la menos 4. A excepción de esa, que es muy cercana al índice del vacío, todos los demás tienen un valor mayor. Este valor mayor lo que me está diciendo es un poco lo que aparece en esta gráfica. Cuando estoy en el vacío o cuando estoy en el aire, hay un menor índice de refracción y por lo tanto es como que la onda, la señal electromagnética, va más rápida. En cualquier otro material en el cual ingresa la señal, va a haber una transmisión de la misma señal en forma más lenta. Ahora vamos a ver quién es el que es más lento y más rápido, porque en realidad hay unos parámetros que vamos a llamar camino óptico, enseguida lo vamos a ir resolviendo, en donde justamente nos va a ir definiendo por qué esto está ocurriendo de esta manera. Bueno, recordando entonces, nos va a quedar el valor de epsilon. Esta es una de las filminas que pusimos en la clase pasada, en donde la idea de esta filmina es que, por ejemplo, para este caso, que había agua pura y agua de mar, en donde teníamos los dos valores en rojo y en azul, me estaba determinando que el valor de epsilon va a ser función de esto, que es la frecuencia. En este caso, este material se mantiene bastante constante, en este caso va a ser agua, hasta un cierto valor, que acá aparece como 10 gigahertz, y a partir de ahí hay un cambio de la permitividad, que acá hablamos de la permitividad compleja. Déjenme utilizar exclusivamente la parte real de esta expresión para poder hacer estos tipos de análisis. Normalmente no vamos a trabajar con el sistema complejo, a no ser que tengamos que hacer algún tipo de transmisión
como dije recién, la parte troposférica. Ahí cuando tenemos mucho análisis de materiales, en este caso la parte troposférica tiene muchos gases y cada uno de esos gases tiene distinto índice de refracción y entonces aparece un efecto que vamos a ver en la clase de propagación. Lo que encontramos acá, que a partir de este gigahertz vamos a tener una variación bastante importante de este valor de epsilon. Eso nos estaría diciendo entonces que en función de esa variación, las fórmulas que estamos viendo va a haber una diferencia bastante importante. Como referencia de acá, acá tengo 10 a la 1, o sea, 10 gigahertz. Estamos nosotros trabajando en 5 gigahertz y en 2,4 para el tema de Wi-Fi, o sea que estamos en una zona donde hay una cierta variación, o sea, variación del valor de epsilon. O sea, en esa zona que por ahí tiene más interés exclusivamente porque tenemos casi todos los sistemas inalámbricos, digamos, actuales en esa zona. Pero hay un montón de otros, digamos, tipos de comunicaciones que se utilizan tanto más arriba y más abajo de esos valores. En el caso, aquí aparece, permítanme, acá aparecen distintos materiales y se observa también, acá el cambio es, la frecuencia está en megahertz, con distintos materiales hay un valor constante, ¿no es cierto? Y ese valor constante, ese valor que vamos a utilizar como epsilon R. Y para casos especiales, o sea, para ciertas frecuencias, tendremos que ver cómo afecta el valor de esa permitividad relativa con la frecuencia. Fenómeno, entonces, esto es algo de lo que vimos en la clase pasada, pero también ya agregando este tipo de gráficos. Les comento, casi todos estos gráficos que estoy presentando son correspondientes a la UIT, o sea, habíamos charlado el otro día que quien realiza todos los temas de comunicaciones y realiza toda la normalización es la UIT, y en particular para este caso es UIT-R, que corresponde a la parte de radiocomunicación, y ahí vamos a encontrar, como digamos, posiblemente más adelante les incorpore, hay un montón de normas y características de esas normas para poder hacer cualquier tipo de enlace. O sea, aquellos que quieran ir incorporándose, este es un gráfico que está en una de las normas correspondientes, y hay otros gráficos que ahora voy a presentar que también están ahí y que pueden acceder directamente desde la UIT. Después voy a ponerlo, bueno, el contacto con la página lo puse la semana pasada. Esto en particular ya hay que buscar algo específico dentro de la base de datos de ellos para definir, por ejemplo, cómo es la característica, que después lo vamos a comentar, si hay vegetación, cuáles serían las características de esa vegetación y cómo tenemos que tener en cuenta para los distintos elementos. Bueno, continuando entonces con lo que habíamos charlado, el índice de refracción del medio va a estar dado por esta expresión. Ahora, esta expresión me dice que n por b es igual a c. Entonces, si yo tengo distintos medios, por ejemplo en este grafiquito, acá yo tengo medio 1, medio 2, medio 3, medio 4, etcétera, ¿no? Hasta 5 y el último SI, o sea, varios medios en donde el valor de S va a estar representando la longitud de ese medio y el valor de N, el índice de refracción correspondiente. Podemos llegar a la conclusión esta, que la multiplicación de N1 por B1 va a ser igual a N2 por B2 y va a tener que ser igual al valor de C. Nosotros podemos hacer un análisis ahora en función del tiempo. ¿Y qué cosa ocurre? O sea, la idea es cuánto tiempo puedo trasladar desde el punto A al punto E. Y a partir de ahí podemos decir entonces que cada uno de esos espacios va a estar dado por la velocidad en el medio por el tiempo en el cual uno va a recorrer. Por esta expresión 1 encontramos que n por b sub t es igual a n por el valor de la longitud, y a ese valor n por s en forma genérica lo vamos a llamar camino óptico, y este camino óptico nos va a poder hacer un análisis
en realidad con otra, digamos, con otra ley que vamos a charlar, podemos hacer la deducción de cómo se comporta una onda cuando hay un material distinto. Muchas veces dicen una variación de interfaz. No lo utilizamos porque es una expresión más de química, y nosotros cuando hablamos de interfaz estamos hablando cuando tenemos algún dispositivo que se conecta entre otros dos dispositivos en comunicaciones, como por ejemplo, vamos a decir algo sencillo, el USB no es más que una interfaz de comunicación de un dispositivo como el mouse a la computadora. Es decir, normalmente hablamos de interfaz cuando trabajamos de ese tipo, o sea, algún elemento de intercambio. Pero no quita que si encuentran o trabajan con algún libro de física van a encontrar esta variación como variación de interfaz. Bueno, volviendo a esto, entonces definimos o denominamos camino óptico a el valor n por s, o sea, s, recuerden, lo miren acá, que responde a el espacio entre un punto y otro. Por lo tanto, el valor L, que puede ser de A hasta B, va a ser igual a la suma de todos esos valores, o sea, la sumatoria de cada uno de S sub I. Por lo tanto, una expresión más genérica respecto a este gráfico que estamos viendo por aquí es N1 por S1, N2 por S2, etc. O sea, la sumatoria de cada uno de los N sub I por S sub I. Esto va a ser una de las ecuaciones más importantes, digamos, que vamos a analizar o trabajar para poder tener en cuenta que nosotros, cuando hay un rayo en el espacio, ese rayo va a tener algunos elementos que lo van a intersectar, o bien va a haber, como vamos a ver ahora, alguna reflexión, y también va a tener algún tipo de inconveniente. Entonces, este conocimiento del camino óptico es muy importante. Si tenemos en cuenta, entonces, el principio de Fermat, que dice que la trayectoria real que sigue un rayo entre dos puntos, recordemos el dibujito de la filmina anterior, es aquella en que se emplea un tiempo mínimo en recorrerla. Entonces, vamos a volver aquí un segundo. El tiempo, o sea, de este lugar hasta este, que tarda en recorrerla, por el principio de Fermat, dice que, bueno, es el tiempo y el espacio mínimo para poder recorrerlo. O sea, es el tiempo mínimo que pasa el espacio ese en el tiempo mínimo. Bueno, a partir del principio del tiempo mínimo de Fermat se obtienen las leyes de la reflexión y refracción. Es decir, acá tengo un gráfico, en este gráfico tengo la salida desde el punto S, que es la salida de la emisión, y un valor de P donde va a llegar para hacer este análisis. Bueno, a partir de ahí podemos hacer el cálculo de que la relación entre S0 y la velocidad de propagación que tengo ahí estaría definiendo el tiempo correspondiente de ir de S hasta O, vamos a llamarlo. Para el caso de O hasta P, la velocidad va a ser velocidad sub 2, porque acá tengo N1 y acá tengo N2. En función de eso, hacemos las fórmulas de estos triángulos rectángulos que tengo por aquí, y teniendo en cuenta entonces este principio de Fermat, vamos a tener en cuenta que la mínima variación, o sea, la variación va a tender de la variación del tiempo respecto al espacio, va a ser 0, y a partir de ahí entonces lo que hacemos a esta expresión, hacemos la derivada de la expresión en función de x, y trabajando un poquito con matemáticas, podemos llegar a esta expresión. Es decir, que el seno del ángulo de incidencia va a ser dividido, la velocidad en el medio correspondiente va a ser igual al seno del ángulo del ángulo que va a entrar a la siguiente medio, dividido la velocidad correspondiente. Bueno, definiendo, como dijimos, el índice de refracción, como habíamos charlado, lo que vamos a tener en cuenta entonces que esto va a ser lo que llamamos la ley de Snell, que por ahí en óptica directamente hacen este dibujo, definen y les dan la información de cómo es la fórmula en sí misma. Entonces, la ley de Snell va a estar definida entonces por el material N1, el ángulo de incidencia, que va a ser igual al ángulo
digamos, que pasa en el material y multiplicado por el valor del índice correspondiente. Y acá tenemos una gráfica en 3 dimensiones donde hay un material N2 en donde hay una onda incidente y luego hay una onda transmitida a través de este material. Entonces, el análisis que hicimos muy simple en este dibujito de que viene una señal con la normal va a tener un ángulo de incidencia, ese ángulo de incidencia va a tener un ángulo que lo vamos a llamar de refracción, que responde a la condición de la ley de Snell. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando vemos este esquema? En la señal tenemos una señal que ingresa, que es esta, rayo incidente, acá rayo incidente. Si es un rayo incidente, ese rayo va a tener un vector de Poynting. Ese vector de Poynting va a estar dado entonces por 2 campos, el eléctrico y el magnético, y la multiplicación vectorial del vector eléctrico, del vector H, con el vector E, o sea, el campo eléctrico, el campo magnético, me va a generar una velocidad de transmisión con una cierta potencia hacia el material que tengo acá. Cuando en ese material hace incidencia, va a ocurrir 2 cosas. Por un lado, se va a reflejar esa reflexión, digamos, la condición de esa reflexión es que uno de los 2 vectores va a cambiar, ¿no es cierto? En este caso está cambiando el vector correspondiente al campo eléctrico, el campo magnético, observen, sigue siendo hacia arriba, y eso hace que el rayo salga y se refleje a través de este material o interfase, como dijimos. Por supuesto, dentro de este material va a haber un efecto que es el que vimos recién, que es la refracción, y a partir de esa refracción, luego va a salir la señal, y lo que me interesa de ver qué es lo que pasa a la señal que va a estar dentro de este material y va a estar luego pasando este material, que va a ser igual respecto a la que ingresó, teniendo en cuenta un valor del campo eléctrico E' y un valor del campo magnético H'. Es decir, yo acá tengo una energía, esa energía se refleja por acá con este HR, con un vector de Poynting que sale de este material. Acá dentro va a haber una absorción de la señal y lo que no se absorbe va a poder salir, y esa salida va a definir otro campo que va a tener otra condición de potencia distinta de la entrada en función de lo que habíamos visto en la primer filmina, que la energía se va a tener que mantener, por lo tanto esa energía que se mantiene me da las condiciones para todo este sistema de reflexión y refracción. Fenómeno. Para ampliar un poquito de esto, nos ponemos con esta información. Sí, disculpa. ¿Sí? Sí, con respecto al ángulo de refracción, sí. ¿tienen algunas limitaciones? ¿O un ángulo específico no puede ser, sí, o siempre? Digamos que justamente dependiendo lo que habíamos comentado, la frecuencia de la señal va a cambiar el valor de epsilon. Recuerda que n lo habíamos definido como la raíz cuadrada de epsilon r. Entonces, dependiendo de los materiales, ese índice n va a ser distinto, y ese valor distinto va a hacer que esa relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión tenga una variabilidad bastante importante. Vamos a ver, otra de las cosas que va a pasar es que muchas veces, si yo tengo esta incidencia, puede pasar de que no haya nada que se refracte y se refleje todo, o al revés, haya bastante señal que se refracte, o sea, que vaya hacia adentro. Por lo tanto, este elemento que recién comenté, por ejemplo, el de la reflexión, como si fuera esto un espejo, en realidad no un espejo, sino un material, hace que
digamos, todo lo que ingresa sale. O sea que estos ángulos de reflexión y refracción son variables. Es decir, es más, como una cosa extraña, como dije hoy, el hecho de tener señales en la atmósfera, en particular en la troposfera, me va a generar todo este tipo de elementos tengan ángulos distintos y una expresión que ya le voy diciendo que en esos, digamos, en esa zona, en la troposfera, va a permitir que en vez de reflejarse, la señal vuelva a la Tierra refractándose. Es decir, entonces, con esto creo más o menos contestarte lo que vos decís. Es decir, la variación de ángulos es, digamos, depende de estos materiales y de la ley Snell. Más o menos, ¿ok? ¿Te respondí o iba por otro Sí, lado tu se pregunta? entendió. Perfecto. Bueno, entonces, volviendo a este No, gráfico, no, sí, está sí, bien. sí. Bueno, sí, sí. Cualquier cosa, interrumpime, por favor. La idea es que recordemos para aquellos que hicieron física estas cosas o estudiemos, porque hay algunas cosas de esto que en física normalmente se toman más en forma más sencilla como para entender el fenómeno. Ahora nosotros tenemos que entender el fenómeno desde que son señales radioeléctricas y las señales radioeléctricas son las que vamos a utilizar en cualquier sistema de comunicaciones. Y el enlace entre dos puntos va a tener que depender de todo esto. Y acá nos encontramos con uno de los primeros elementos. Acá está explicado un poco lo que aparece acá, pero se los voy a ir contando. Acá no es más que la transmisión hacia este punto y la reflexión y la refracción correspondiente. Observen que en este caso voy a tener el campo H, que es el que se va a modificar, o sea, su sentido, para poder reflejarse, mientras que se va a mantener en ese medio. En este otro gráfico va a aparecer exactamente, aparentemente lo mismo, pero observen este punto. Observen que acá, observen que ahí, vamos a poner una pluma, observen que acá, esto que tengo acá, es distinto a lo que tengo por acá. ¿En qué difiere? En que el vector H es el que está, ¿se acuerdan que esto es el puntito? Normalmente estaba definiendo que salía del papel, la cruz que ingresa al papel. Entonces, el vector H es ahora el que está paralelo, digamos, que ingresa perpendicular al papel, y el vector E es el que está haciendo que se propague con esa dirección, pero con otro tipo de qué, otro tipo de polarización. O sea, lo que cambia acá son los dos tipos de la forma en que está ingresando la señal en esa interfase. Y por acá vamos a ver que aparece como denominación la polarización eléctrica transversal. Acá lo, lo puse por ahí. Y en el otro caso es la polarización magnética transversal. Por eso aparece el nombre de TM y TE. Lo interesante de acá es que en función del ángulo de incidencia, o sea, recuerden que el ángulo de incidencia, acá me falta hacer el perpendicular como para poder sacar, el ángulo de incidencia va a estar dado por este θ 1, la reflexión es igual, θ 1, y la refracción es θ 2, que dependerá de la ley de Snell. Lo interesante de esto es que dependiendo de cómo ingresa la señal electromagnética en el medio, vamos a tener distintas características en donde acá hay una que es la más interesante porque, por ejemplo, en este caso se mantiene y va decayendo, permiso, ahí estamos, va decayendo, pero acá hay un inconveniente en donde el coeficiente de reflexión va a tener un valor cercano a cero. En este caso, para un tipo de polarización eléctrica transversal, esa señal, o sea, mejor dicho, ese valor del coeficiente dependiendo del ángulo, va a ser siempre positivo. O sea que tanto para esta condición de TE vamos a tener lo que normalmente vamos a resolver en cualquier sistema de comunicaciones. Pero hay algo aquí
que hay que tener en cuenta, y en particular, una de las, digamos, de los ejemplos que puedo comentar acá, que cuando nosotros tenemos una señal que es terrestre, la única manera que pueda pasar en forma terrestre, o sea, ¿se acuerdan que habíamos una de las condiciones? Era que tenía todo un enlace y ese enlace eléctrico tenía un retorno por tierra. Ese retorno por tierra tiene que tener un tipo de estas polarizaciones para que pueda ocurrir. Si no, directamente se atenúa. Bueno, lo que vamos a hacer con esto, bueno, tenemos acá el valor de epsilon r, para dependiendo del valor del ángulo, me va a dar un valor del coeficiente de transmisión correspondiente. O sea, todo esto ya va a tener que ver, o vamos a tener que analizarlo cuando querramos hacer un enlace particular. En función de eso, uno puede calcular la intensidad reflejada. Les pongo acá un enlace que es muy interesante porque tiene prácticamente todos estos conocimientos que yo estoy realizando y unas calculadoras donde nos permite, por ejemplo, encontrar a partir del alfa y del n, de cada dos el ángulo de incidencia, por ejemplo, cuál es el ángulo transmitido, o sea, el ángulo correspondiente a la refracción, y la característica de los valores de los índices si la señal es perpendicular o paralela. Es perpendicular o paralela, en este caso, al medio en el cual se cambia. O sea, el medio que va a estar, digamos, ingresando la señal. Bueno, poniendo acá estos valores, aparecen todo esto y está interesante. Y acá, uno de los elementos interesantes de acá, que también le dan para una forma de transmisión el ángulo que se llama ángulo de Brewster, que responde, o sea, el ángulo está puesto acá, ¿no? Estos ángulos, y este ángulo que se está definiendo que la intensidad reflejada, reflejada es igual a 0. Bueno, acá, en función de la consulta que me habían comentado recién, estamos empezando a ver la existencia de tipo de rayos que van a estar reflejados o refractados. Y en función de analizar la ley de Snell y ir cambiando los valores de los índices N1 y N2, nos va a ocurrir lo que vemos en esta gráfica. Es decir, acá en esta gráfica, cuando la señal es perpendicular, pasa todo. Cuando comienza a tener un ángulo distinto, comienza a haber refracciones, pero llega un momento que esas refracciones van a ir variando el ángulo correspondiente y va a llegar un momento en que va a haber una reflexión total en el medio correspondiente. O sea, no va a refractarse nada y por lo tanto, bueno, acá lo tendríamos que ver a partir de este punto, ¿no? A partir de este punto hay lo que se llama un ángulo límite y a partir de ese ángulo límite ya vamos a tener una reflexión total de la señal que está ingresando, o sea, no va a haber refracción. Eso va a depender exclusivamente del valor de N1 y N2 en los cuales yo voy a tener que estar analizando. Entonces, con lo que habíamos visto acá, sería bueno que jueguen un poco y que qué ocurre con distintos ángulos para determinar distintos índices, el ángulo transmitido y determinar cuáles serían las características de cada uno de esos materiales con respecto al valor del índice. Como referencia, ustedes tienen una tablita que habíamos puesto unas filminas atrás, en donde tenemos distintos índices de refracción y esos índices de refracción son los que pueden poner para hacer las condiciones. Igual, más adelante le aparecen ya algo más técnico respecto a condiciones de, por ejemplo, de cuáles serían los valores de epsilon relativo o los valores de índices de refracción de otros materiales como materiales de construcción. Así que eso ahora vamos a pasar alguna filmina contando esos temas. Bueno, entonces, volviendo a nuestro esquema,
hicimos una rápida incursión en la matemática necesaria para poder hacer cuánto es el rayo reflejado, cuánto es el rayo refractado. Entonces acá se ve claramente que, y ahora lo podemos observar en función de lo que charlamos de las leyes de Snell, va a haber una variación de ese ángulo, y esa variación de ese ángulo va, si tenemos, como en este caso, observen, yo tengo un medio 1 donde viene una señal, se refracta, y esa refracción luego sale de vuelta al mismo material. Si tenemos en consideración la señal incidente y la señal transmitida, la dirección de los dos va a ser exactamente igual. Pero lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio, ¿no es cierto?, en el espacio particular. Tienen que recordar acá el hecho de trabajar, por ejemplo, cuando trabajamos con luz, permítanme, trabajamos con luz natural. Si yo tengo una característica en un ángulo particular, esa luz pasa, vamos a tener el arco iris, o sea, la variación de distintas frecuencias. Aquí lo que estaríamos viendo es para cada una de esas señales, digamos, de cada uno de los colores que forma la luz incidente, en este caso estamos hablando de distintas frecuencias que responden desde el infrarrojo al ultravioleta, vamos a tener distintos ángulos, y esos distintos ángulos me va a permitir a la salida ir teniendo los distintos colores puestos en cada uno, digamos, y por lo tanto, si acá tengo un color, al costado de este tendré otro, etcétera, etcétera. O sea, por supuesto, no es en todos los materiales, pero si, por ejemplo, tenemos algún tipo de material como algo curvo, como un trabajo en un triángulo, etcétera, vamos a tener ese tipo de posibilidades. Pero igual no estamos charlando de eso, es solamente un recuerdo a cosas que se ven en física de óptica. Acá tenemos exactamente el mismo problema, pero para cualquier señal. Y acá tenemos otro de los elementos que son importantes, que va a ser justamente el rayo que se absorbe. Es decir, la señal va a ingresar y va a ser absorbida por el medio. Bueno, la idea entonces es, ¿qué es lo que ocurre allí? Lo que ocurre allí es lo que nosotros conocemos como atenuación, atenuación, y esa atenuación lo que va a hacer es trabajar sobre la potencia de entrada de una señal. Bueno, la potencia de señal, y si tenemos en cuenta las filminas de la clase pasada, podemos llegar a deducir que esa potencia no vectorial, escalar, va a estar dada por un medio, la velocidad en el medio, por epsilon del material, e cuadrado, más mu por h cuadrado. Recordando también de las deducciones de las ecuaciones de Maxwell, podemos llegar a la condición que el valor de P va a estar dado en función del campo eléctrico o el campo magnético. El campo eléctrico normalmente se puede medir en milivolt por metros, o bien directamente, como sabemos, como cualquier tipo de campo eléctrico. Digo este comentario porque en la práctica de las comunicaciones se habla de campo, y en realidad lo que se está dando es un valor numérico de potencial en función, digamos, un valor numérico proporcional al campo correspondiente. Bueno, acá entonces tenemos estas ecuaciones, ¿no es cierto?, que nos van a estar definiendo cuánto va a ser la potencia transmitida. Entonces, esa potencia transmitida va a poder ser llamada como transmitancia si yo tengo la intensidad incidente con referencia a la transmitida, y como reflectancia a la intensidad incidente respecto a la intensidad reflejada. Estas formulitas que están por acá no son más que algunas deducciones que salen de la ecuación de la onda y de las ecuaciones de Maxwell, y que utilizamos para poder hacer esta deducción de cuánto es el valor numérico, en este caso como escalar, del valor de lo que sería lo que llamamos la clase pasada de vector de Poynting. Bueno, un ejemplo de lo que pasa en un material es lo que vemos acá. Es decir, en un material, acá en particular, esto es de un trabajo en el cual hay un transformador, por el cual acá aparece, bueno, acá tengo aire, ¿no es cierto?,
o sea, en el espacio, y luego entra esa señal en un material que en este caso es aceite vegetal. Y acá se observa lo que hasta ahora hemos charlado, es decir, que primero la señal viene con una cierta longitud de onda, cuando entra ese material va a ser dos elementos, dos cosas. Por un lado, en el caso se atenúa, en este no se atenúa tanto, o sea, se mantiene el valor de incidencia, y lo que se ve, ajeno a la atenuación correspondiente, es la variación de la longitud de onda en el otro medio. Es decir, ¿qué estoy poniendo acá? No es más que un ejemplo un poquito más práctico respecto a lo que llamamos camino óptico. Es decir, esto es lo que ocurre en el camino óptico. Y acá, una ejemplificación exactamente de lo mismo, teniendo en cuenta la relación entre las longitudes de onda y los medios correspondientes. Bueno, aquí, entonces, si ahora analizamos otros materiales, ¿no es cierto? Esos materiales van a tener una atenuación. Por ejemplo, acá dice atenuación específica de zona boscosa. Por ahora acá en esta clase solamente lo vamos a dar como referencia y para encontrar coincidencia de lo que es una atenuación, como es materiales. Pero cuando hagamos un cálculo de un sistema de comunicaciones con alguna frecuencia, observen que todos estos gráficos aparecen, acá lo podemos ver, con la variación de la frecuencia aparece la variación, por ejemplo, de atenuación. ¿Esto qué quiere decir? Que en función de la aparición o no de estos elementos, acá tenemos, observen, pérdidas, lo llaman por penetración en edificios, para una incidencia horizontal. Recuerden el tipo de incidencia, es lo que vimos recién respecto a los dos campos de eléctrico magnético, a cómo ingresan. En este caso, tanto para un bosque como para un edificio hay una variación en función de la frecuencia de atenuación. Atenuación. Esa atenuación, como habíamos comentado en la clase donde vemos cómo medimos las cosas, está dada por decibeles por metro. En este caso, para distintos tipos de propagaciones, voy a tener distintos valores. A partir de 1 giga, prácticamente las dos condiciones se mantienen, y a partir de ese giga también podemos encontrar, observen acá, por ejemplo, acá yo tengo 10 gigas y ya estamos trabajando en prácticamente 2 o 3 decibeles en esta zona y puede llegar hasta 10. Recuerden una cosa importante, que si no le hicieron el cálculo, realícenlo. ¿Cuánto es la potencia que responde a 3 decibeles? Si no lo hicieron, es pregunta normal de cualquier examen que tengamos que tener en cuenta en esto. Es decir, bueno, ¿qué representa 3 decibeles? Hagan las cuentitas y miden, y sería la respuesta a lo que yo estoy preguntando. ¿Cuál es la importancia de este número 3 decibeles en función de las potencias que se están transmitiendo? Lo dejo como una cosa que ustedes observen. Igual en la primera clase creo, o en la segunda algo habíamos comentado y había dicho la respuesta de. Bueno, entonces, si tenemos una zona boscosa, la condición es esta. Si tenemos edificios, en estos edificios ocurre una cierta atenuación, y la diferencia entre las dos gráficas es una forma tradicional. ¿A qué se refiere una forma tradicional? Que tiene cemento, tiene hierro, tiene vidrios comunes, y con respecto a otro en donde aparece esto que es interesante, con eficiencia térmica. Es decir, los edificios actualmente diseñan a través de ciertas características para que haya una eficiencia térmica, o sea, para que se mantengan las temperaturas constantes dentro del edificio. Y observen qué interesante es que para ese tipo de materiales hay una cantidad de señal que se está perdiendo en función de la frecuencia que estamos usando. Prácticamente hay una medición realizada. Esto también, de vuelta, estas informaciones son todas relacionadas con la IUT, o sea, la referencia de radiofrecuencia,
Y se puede observar entonces que hay una pérdida en función de eso. ¿Qué es bueno o es malo? Bueno, por el lado de eficiencia térmica es muy bueno. Por el lado de sistemas de comunicaciones nos están poniendo elementos que hacen que para poder atravesar ese edificio necesito más potencia. Entonces, y la potencia que va a ingresar dentro del edificio va a ser menor. Entonces, ahí tenemos un juego que necesitamos decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, una Max, ¿no es cierto? O sea, tengo internet en la ciudad. La internet de la ciudad está todo lindo, pero vamos a tener un problema de el ingreso de esa señal que va a estar muy bien en lugares abiertos, pero en edificios no va a ingresar, a no ser que tengamos algunas características particulares para poder ingresar. Por ejemplo, una antena exterior que nos comunique la señal al ingreso, pero ahí ya tenemos un costo adicional, tenemos que tener un dispositivo que me tome la señal y que ingrese en este caso, a mi edificio, a mi casa, lo que corresponda. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de una cantidad de decibeles que hace que se pierda esas señales a través de estos elementos. Este es el problema típico que tenemos entonces con los sistemas de Wi-Fi. 2,4 gigas, que está digamos, en los dos, acá está por este lado, en el caso de tener bosque, pero por acá 2,4 estarían por acá, donde hay ciertas variaciones. Me estaría diciendo justamente que hay una atenuación particular en los distintos materiales que hace que pierda señales. Entonces ahí tenemos que empezar a jugar con otros elementos. Tener más antenas, tener más potencia. Bueno, eso justamente luego que veamos todo lo que responde a propagación de señales y sus frecuencias correspondientes, vamos a intersectarlo con la información que les estoy pasando en estas filminas y ahí definir si realmente lo que tengo que cambiar es la frecuencia, la potencia, el material correspondiente, etcétera, etcétera, todos esos parámetros. Acá tenemos otro grafiquito interesante en donde lo que aparece es la conductividad del material, ¿no es cierto? La conductividad, acá aparece la permitividad, y acá una cosa interesante, el grado de humedad del suelo. O sea, observen que la permitividad εr va a ir aumentando en función de que existe más porcentaje de humedad en el suelo. ¿Qué conclusión? Esto en realidad lo podemos analizar con las primeras filminas donde dijimos que teníamos dos medios, aire, agua, ¿no es cierto? Esa sería una aproximación de lo que aparece aquí. Acá parece que también eso influye bastante todo lo que es la temperatura correspondiente. Bueno, por este otro lado es el otro parámetro que corresponde a la conductividad, que si ustedes recuerdan, nosotros la poníamos de manifiesto cuando hablábamos de la ley de Ohm, porque la resistencia tiene que ver con la conductividad correspondiente de cada medio. Entonces, para cuando hablemos de atenuación, recordemos que yo lo que hago normalmente es tengo acá una resistencia, acá tengo otra resistencia, la mismo dibujito de siempre, acá tengo un generador, ¿no es cierto? Ese generador responde a este elemento. Esto que tengo acá, si este que tengo acá sería el equipo receptor, esto sería el receptor, Rx, este sería el transmisor, Tx, esto que está acá estaría definiéndose en función de la conductividad que yo tengo de ese material. Es decir, dependiendo de esta conductividad, lo que en definitiva dice acá, que voy a estar perdiendo potencia en función de que este valor va a ser más grande. Si es más grande, la corriente que circula por acá va a ser más chica y para la misma tensión de salida del transmisor voy a tener en definitiva menor potencia en la resistencia acá, que resistencia de esta Rx, en el receptor, o sea, esta resistencia que le llamamos resistencia que responde a un receptor, voy a tener menor señal. Entonces, este tipo de conductividad es lo que me está definiendo las características de atenuación que hoy habíamos charlado. Es decir, todo material tiene una atenuación. Esa atenuación depende de la conductividad correspondiente. Y curvas como esta, que en particular es un terreno húmedo, me estaría definiendo eso. Pero también aquí encontramos distintos valores de la conductividad en función a la frecuencia y en función al material correspondiente. Entonces, por ejemplo,
para los materiales que tengo acá, A, B, C, D, corresponden a agua, suelo húmedo, que es la filmina que vimos recién, agua dulce, suelo moderadamente seco, suelo muy seco, agua pura, hielo. O sea, distintas características, y acá vemos cómo varían, todo cómo varían estos elementos, en este caso la conductividad, en función de los elementos y de la frecuencia. Entonces, cuando uno hace un enlace entre un emisor y receptor, vamos a tener en cuenta, si andamos por esta zona, es decir, cuál es la zona que es crítica, y toda la zona que corresponde a todas estas frecuencias. Todas estas frecuencias hay una variación importante. Entonces, en estas zonas vamos a tener que tener un poquito más de cuidado respecto a el análisis matemático que realicemos, porque van a depender de estos factores, de estas curvas que van a ser muy distintas. Si tenemos frecuencias aparentemente, por lo que vemos acá, de 10 mega para abajo, las condiciones son bastante estables. De 10 mega para arriba hasta prácticamente 10 a la quinta, un poquito menos, 10 a la cuarta y un poquito por ahí, mega, vamos a tener distintos tipos de variaciones. O sea, cuando hacemos un cálculo, entonces, vamos a tener en cuenta qué pasa con esa conductividad, que lo que me estaría dando es la atenuación correspondiente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el tipo de material, la parte real. ¿Sí? Disculpa. Cuando sube la conductividad, hay más atenuación. Correcto. Está bien. Correcto. Sí, correcto. Es decir, ahí lo ves, la conductividad está dada por Siemens por metro. Siemens es igual a 1/Ohm, ¿no es cierto? Entonces ahí te da lo que vos estás comentando. Perfecto. Bueno, volviendo a la filmina, el tipo de material, y acá tenemos ya materiales de construcción, hormigón, ladrillo, placa de yeso, madera, vidrio, donde, bueno, aparece la parte real de la permitividad relativa, vacío, está bien 1, pero observen, el hormigón 5, el ladrillo 3, la placa de yeso un poco menos. Nosotros normalmente en nuestras casas tenemos divisiones que están hechas con ladrillo o con placa de yeso, y esto me está definiendo cuál va a ser la variación de la permitividad correspondiente. Otro elemento que, en función de lo que vemos por acá, un vidrio común va a tener un valor bastante importante de la permitividad, 6 y pico. Revestimiento de techos, aglomerado. Entonces, en función de todos estos materiales, uno puede estar analizando, si uno tiene un sistema de comunicación inalámbrico que es externo, a ver qué es lo que pasa y lo que llega a mi casa. Por supuesto, la forma más sencilla es tratar de poniendo una antena que trate de recibir más señal, o bien un cable del cual va a tener una potencia determinada, y esa potencia determinada sería la que yo voy a tener en el dispositivo de interconexión con el medio, que puede ser, por ejemplo, un módem, ¿no? Entonces, acá también estamos viendo la conductividad, ¿no es cierto? Y por acá, estos parámetros en función de cuáles serían las frecuencias. Es decir, acá esto tiene que ver con la información que dan los fabricantes de distintos materiales, y en función de esos fabricantes pueden hacer mediciones hasta cierta cantidad. Casi todos llegan, si no me equivoco, menos esto, menos el ladrillo, todo el resto está llegando a 100 GHz. O sea que acá podemos pensar en teniendo esa información. Hay que ver la aproximación correspondiente, ¿no? Cuánto va a ser la diferencia del épsilon, que serían lo que habíamos visto en las filminas anteriores, para esos materiales. Y eso se está representado también por, bueno, acá ya agrego otro elemento más. Vamos a volver acá. Acá entonces estamos representando distintos valores de épsilon en función de la frecuencia, y otro elemento que estamos analizando acá, que estamos charlando, es justamente la conductividad. Aparece un nuevo parámetro, que en realidad tiene que ver con la conductividad, que en comunicaciones se llama, como estaba en la filmina siguiente, que se llama profundidad de penetración. ¿A qué se refiere esto?
Bueno, justamente a la posibilidad de ingreso. Si yo tengo, vamos a hacer un dibujito por acá chiquito, si yo tengo una señal que está entrando, ajeno a lo que habíamos charlado hoy de la reflexión y la refracción, ¿no?, que aparece, va a haber una atenuación que si este material, por ejemplo, es un material que tiene una cierta distancia entre las dos interfaces, me va a generar la posibilidad de que se atenúe. El caso de esto que aparece acá, agua salada, suelo húmedo, suelo seco, hielo, estaría refiriéndose más, o sea, esto lo podemos utilizar cuando las señales, si esta es la Tierra, la señal va a reflejarse, teniendo en cuenta que acá yo tengo la señal que se refleja a partir de la Tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos una señal que va a trabajar de esta manera, vamos a tener la posibilidad de que haya una reflexión. Vamos a hacer lo siguiente. Yo acá tengo una antena transmisora, acá tengo esa antena transmisora que genera una señal, esa señal se va a transmitir hacia el suelo y va a reflejarse. Con lo cual, yo voy a poder tener una antena receptora por acá y esa antena receptora estaría tomando esa señal. En el caso este que yo pongo, también hay un rayo directo, ¿no es cierto? Entonces, acá va a haber un rayo directo y un rayo reflejado que vaya a saber lo que va a pasar, que lo vamos a ver en la clase próxima. Hay dos señales que van a competir para llegar a esta antena. Bueno, la idea de estos gráficos de la característica de penetración sería cuánto se pierde en la Tierra, cuánto se pierde en la Tierra, o sea, esta profundidad de penetración sigma estaría diciendo cuánto perdemos en la Tierra en función de este esquema que tengo acá. Es decir, si yo acá tengo, por ejemplo, 1 milivatio de potencia que está transmitiéndose desde esta señal, ese milivatio, si acá no tengo nada, tengo espacio vacío o aire, va a llegar prácticamente solamente con la atenuación del espacio libre. En este caso voy a tener la atenuación del espacio libre, va a haber una atenuación y acá va a llegar una señal que va a ser mucho más chica o algo más chica o que la otra. Entonces acá va a ocurrir, sin más ni más, va a haber una interferencia y esa interferencia es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con sistemas de comunicaciones. Bueno, en particular lo que estamos charlando con esta filmina responde exclusivamente a la característica de atenuación, en este caso que tengo acá respecto a la Tierra, pero también existe, como vimos en la filmina anterior, con respecto a cualquiera de los materiales. En función de los materiales, los servicios pueden clasificarse con dos categorías en función de las pérdidas, de penetración. O sea, ya ahora estamos con una característica. Y entonces, bueno, volvemos a lo mismo que habíamos visto en la filmina anterior, con métodos modernos, dice por acá, de aislamiento térmico o métodos convencionales. En función de eso, va a cambiar las características, disculpe, van a cambiar las características de, como se dice por acá, de las pérdidas de penetración. La información específica de esto va a estar dado en estas recomendaciones que uno, si la pone en internet, puede bajarlo en forma completa y también en español, con lo cual uno puede hacer un análisis de lo que digamos, puede realizar en un enlace y sacar conclusiones bastante cercanas a la realidad. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de enlaces? Bueno, yo acá tengo la onda reflejada, esto como el dibujito que quise hacer recién a mano alzada, la onda reflejada, la onda, la onda incidente, la onda reflejada y la onda que comunica en forma directa estas dos señales. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en este punto? Y en este punto no va a ser esto la información directa como tan linda la tenemos en este gráfico, sino que va a depender de las características de cómo sea el terreno. Por acá se da algún poquito de información de ese terreno correspondiente. Entonces, en realidad lo que va a ocurrir que en este punto no va a haber una reflexión, sino va a haber una dispersión, ¿no es cierto? Ahí van a aparecer distintos rayos
con lo cual la energía que llega a la antena también va a ser menor debido a esa dispersión. Para eso, bueno, acá les puse exclusivamente cuáles serían las formulitas en función de la característica. No lo vamos a usar para esta clase, solamente es una representación y una idea bien clara de lo que ocurre en el momento que uno tiene una reflexión, en este caso en la Tierra. Pero esto mismo puede pasar cuando tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo acá, un edificio. Yo tengo acá un edificio, ese edificio se refleja y acá tengo esa reflexión, esa señal que va a salir del edificio por acá, que esto es lo que ocurre normalmente en una ciudad. Si estamos en lugares abiertos, bueno, en vez de edificio pueden ser algún bosque y ahí tenemos otro problema que va a ser la penetración de la señal en ese bosque y la reflexión correspondiente. Y la reflexión que vamos a tener en una superficie como un bosque va a tener que ver más con esta característica que tengo acá que con una característica, digamos, una superficie de la Tierra donde va a haber pequeñas, ¿no?, variaciones, o sea, un pequeño ángulo. Bueno, aquí tenemos una fórmula, esto por acá aparece quién la sacó, o sea, si hace falta, no, como le digo, es solamente ilustrativo para entender perfectamente los conocimientos que hemos charlado en la clase de hoy. Bueno, entonces hasta acá, más o menos sería toda la teoría. Como les dije, están los trabajos prácticos, y de trabajo práctico vamos a recorrer este ejercicio rápidamente y vamos a ver algunas de las cosas que normalmente en los ejercicios están. Prácticamente, si ustedes miran los ejercicios, no se lo, por ahí lo puedo poner ahora, a ver si lo tengo por acá. Por aquí. No, tendría que bajarlo. No. Tendría que bajarlo de la red. Ahora, pero ¿qué es lo que, bueno, si los tienen a mano, bájenlo y me hacen alguna consulta específica sobre esos ejercicios? Lo que vamos a hacer en la clase próxima, vamos a tomarnos un ratito, incluso ahora, si alguno quiere hacer una consulta particular, pero ya en la próxima clase ya tendrían trabajando sobre todo este trabajo práctico 2 y algo del trabajo práctico 1, que prácticamente el 1 está prácticamente hecho en toda la teoría. El de hoy están todas las fórmulas, con lo cual uno puede resolverlo, creo que muy fácilmente. Ahí, como les comenté, voy a poner algunos otros ejercicios alternativos para que puedan analizarlo desde otro punto de vista. Pero vamos al ejercicio que tomé acá. Dice, una onda electromagnética con una frecuencia de 65 Hz, muy bajita, viaja en un material ferromagnético, a la miércoles, esto es ferromagnético, aislante, con una constante eléctrica de 3,674, una permeabilidad relativa de 5,18 a la frecuencia correspondiente. El campo eléctrico tiene una amplitud de tanto, o sea, acá observen que el campo eléctrico se está dando con una característica de, acá lo vemos, voltio por metro. O sea, no está dado en joule, no está dado en energía, está directamente dado en 7,2 por 10 volt por metro. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de propagación de la onda? La velocidad de propagación. ¿Cuál es su longitud de onda? ¿Cuál es la amplitud del campo magnético? ¿Cuál es la intensidad de la onda? Entonces, si revisamos las ecuaciones que estuvimos analizando tanto en esta clase como en la clase pasada, la velocidad va a estar dada directamente por la velocidad de la luz dividido los componentes correspondientes. Acá tenemos que tener los dos porque estamos trabajando en un material ferromagnético. Si el material no fuera ferromagnético, ya sabemos que este valor de mu sub r va a ser 1. Y por lo tanto, directamente lo que voy a estar analizando es el mu sub, es el valor de epsilon r. Bueno, y hacemos entonces una fácil ecuación donde es el valor de C dividido estos parámetros y me está dando el valor de velocidad en el medio correspondiente, que va a estar dada con 6,91 por 10 a la 7 metros por segundo. ¿Qué cosas podemos analizar acá? Bueno, definir bien claro que la velocidad que yo estoy transmitiendo es mucho menor a la velocidad de la luz, y esa velocidad es en un medio particular. El segundo elemento
que estamos mirando o que nos preguntan es cuál es la longitud de onda. Y la longitud de onda la podemos calcular a partir de estos parámetros, en función de lo que habíamos comentado, y bueno, me da el valor de la longitud de onda correspondiente a esa frecuencia. Por último, ya nos metemos en lo que corresponde, o sea, esta es la velocidad de propagación, acá tenemos cuál es su longitud de onda, cuál es la amplitud del campo magnético. Para realizar eso tenemos que conocer, bueno, cuánto es el valor del campo magnético en función de las formulitas que vimos de las conclusiones de la ley de las leyes de Maxwell. Encontramos que va a ser igual a E cuadrado dividido B y a partir de ahí sacamos el valor. Por último, queremos saber la potencia instantánea y la intensidad de la onda o potencia media. Entonces, en función de esto, recuerden que esto responde a lo que es el vector de Poynting, no es o sea, este corresponde al módulo del vector de Poynting correspondiente. Eso sería la potencia instantánea. Y acá podemos calcular, a partir de las formulitas que pusimos en la parte de atenuación, cuánto vale la intensidad de la onda correspondiente y cuánto luego, si ya ponemos otros parámetros, ¿cómo sigue este ejercicio? Y como este ejercicio puede continuar poniéndole un índice de refracción, a ese índice de refracción poniéndole también un ángulo particular sobre algún material, habiendo cuánto es la intensidad incidente, cuánto es la intensidad reflejada, cuánto es la intensidad refractada, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos en cuenta esto, ven que las fórmulas necesarias para poder resolverlo son las que fuimos deduciendo, pero no son complicadas en el momento de resolver ejercicios. Quizás de todo un poquito más complicado es trabajar sobre el tema de las potencias, pero de vuelta no es un trabajo que sea muy complejo para poder realizarlo. Por lo menos así lo pienso. La cuestión es que cuando ustedes, vamos a cortar las señales, descarto esto, les decía, en función de eso, bueno, vamos a ir viendo los distintos ejercicios. Bueno, así que los dejo con el tema de ejercicios. Cualquier cosa nos podemos conectar a través de un correo electrónico o ustedes lo realizan. En la próxima clase podemos tomar los primeros 15 minutos para hasta que todos, como pasó hoy, que nos pasaron unos 15, 20 minutos hasta que estén todos, podemos trabajar eso de ese tiempo solucionando o viendo las consultas correspondientes, ajeno a las preguntas que quieran hacer y para poder resolver. Recuerden que tanto lo que hicimos en la clase pasada, más lo que hacemos en esta clase y lo que hacemos en la clase próxima, serán los elementos para hacer el primer parcial. Así que bueno, eso lo veremos recién. El organigrama correspondiente está previsto en la página, así que ahí pueden ver en el CBG. Sí, perfecto. ¿Sí? Yo estaba viendo los ejercicios, bueno, del TP2 y Sí. en el primer ejercicio, en una nos pide calcular el ángulo crítico. Correcto. Ahí es el... Responde al ángulo de la reflexión total, o sea, cuál sería el ángulo crítico a partir del cual tengo el cambio, ¿no es cierto?, a que ya no tenga señal de ingreso. Creo que, si no me equivoco, es el último ejercicio donde hay una fibra, ¿puede ser? No, el que yo digo el primero, sí. Está bien. Bueno, se refiere a ese ángulo, en el cual yo todavía pueda tener reflexión y refracción. O sea, hay cierto ángulo que va a ser lo que vimos nosotros como el ángulo de que empiece a haber reflexión total, y a partir de esa reflexión total va a ser crítico para que no puedo superarlo. Te dije eso de la fibra porque en realidad cuando nosotros analizamos una fibra tenemos que tener en cuenta cuál es el ángulo crítico tal que las dos fibras que se ponen en forma conjunta no tengan ningún movimiento, tal que haya una refracción interna que haga que no pueda pasar la señal.
Por eso me hice referencia, o sea, la aplicación directo corresponde a eso. No sé si ya hiciste comunicaciones, pudiste ver ese tema de reflexiones en cables, en fibras. Sí, tuve comunicaciones. Perfecto. Justamente. Bueno, si no está esa información, sería bueno, digamos, que me consultes y te doy algún apunte o algo que esté relacionado con el tema del ángulo crítico respecto a las fibras, ¿no? Me fui ahí directamente porque es donde más se utiliza. Bueno. Sí, cuando pueda, no sé si lo va a poner en el CBG o algo, estaría bueno. Bueno, sí, digamos, hay información.